Mateo capítulo 14 y leemos juntos el versículo 34 de esta manera. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lo que acabamos de leer es un pasaje chiquitito que narra Mateo de una de las travesías del Señor durante su ministerio. Por ejemplo, aquí en esta parte, cuando dice terminada la travesía, se está refiriendo a que acaban de salir del mar. En esa salida del mar, cuando Jesús los dejó ir solos a sus discípulos y no podían, Él fue caminando sobre las aguas hasta donde ellos. Y ese milagro lo vieron solo ellos y vienen juntos en la barca y ya salieron de la barca y están ahí. Pero dice que terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret. Allí ocurrieron un montón de cosas más después, como la mujer sirofenicia que salió, y después la alimentación nueva de los 4,000, pero antes de caminar sobre el mar, el Señor había dado alimento a 5,000 personas. Entonces la fama de aquel hombre en ese entonces, Jesús, era grande. Porque darle de comer a 5,000 personas con un milagro de unos panes y unos peces era maravilloso, era grande, inverosímil para muchos, ¿verdad? Decían, no, eso no puede ser, pero así sucedió. Entonces los discípulos cansados vienen en el mar, ya van huyendo, ya no quieren más ministerio, pero se están hundiendo. Y Jesús viene y los rescata. Y junto con ellos llega a Genezaret, a la orilla del lago. Y allí, lo que dice aquí, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda la tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿Se imagina, hermanos, cómo podría ser eso? ¿Cuántos enfermos podrían haber en ese lugar ese día? Miren, no sabemos, hermano. Pero usted ha pasado por el Hospital Rosales en una mañana de las 5:30 de la mañana en adelante, hermanos. Es triste de ver las filas enormes de gente para pasar consulta. Es terrible, hermanos, hablar de esto, pero vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque no es la culpa del hospital, es de los gobiernos. Porque toda esa gente está, tengo entendido, desde la medianoche quizás. Y hay gente que ha venido de otros pueblos que viene y se queda ahí a dormir afuera para poder pasar una consulta. Pero aquí hay muchos enfermos en Genezaret y cuando oyen de Jesús, corre la voz y van a traer los enfermos y los traen a los pies del Señor. Dígame usted, ¿por qué los trajeron? Sencillamente, hermanos, porque no tenían cómo hacerlo. En aquel tiempo los hospitales no existían. En aquel tiempo médicos eran quizás muy escasos, por el Lucas ya existía, pero no era como ahora que tiene una clínica, tiene un hospital, tiene opciones, aunque tenga que estar hasta en la noche y en la madrugada por una consulta, pero tiene un hospital. En aquel tiempo no había. Entonces, cuando saben que Jesús va a pasar ahí, lo primero que hacen es el aviso y segundo, ir a traer a los enfermos. Hermanos, yo a esto le llamo fe. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la persona cuando el dolor le aprieta? Buscar la panacea del dolor. ¿Qué hace cuando el problema es fuerte, grande? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que quiere hacer?
pero Dios conoce todo eso. Nosotros tenemos la gran dificultad porque nuestra fe está dividida en partes. Y esta mañana en el ayuno le daba una charla sobre la fe y les explicaba, esta noche no será igual, pero yo les explicaba lo que es la fe en el sí. La fe es bíblica y está expresada en una palabra bien sencilla, fe. Y el Señor dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Hombres de poca fe, si hubieran tenido fe, tengan fe, aprendan a tener fe. Pero, ¿qué es la fe en sí? Porque el hecho de que llegara Jesús, Él no llevaba inyecciones, no llevaba pastillas, no llevaba los frascos de medicina, no llevaba nada de eso, no lo usaba el Señor. Entonces, ¿en base a qué le llevaban un enfermo? Si a un enfermo lo primero que hay que hacer es que lo vea el médico y le diga qué tiene, porque a veces el enfermo ni él sabe qué tiene. ¿No es cierto que a veces vamos donde el médico y nos dice, usted no tiene nada? Y viene peor el enfermo, me dijo que no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo. Entonces, hermanos, allí ya pasó por un ocultamiento, pero Jesús, siendo Dios, no tenía que hacer eso, ni un estetoscopio, nada. Sencillamente iba al milagro. ¿Y qué tipo de milagro hacía? Pues los que la ciencia no puede hacer. Sencillamente la lepra la curaba, el paralítico caminaba, el sordo oía, el mudo hablaba. ¿Y qué más enfermedades podían haber ahora? Pero cuando fue extendida la fama, lo primero que aparecieron fueron las necesidades y la gente traía a los enfermos. Traer el enfermo ya implica, hermano, una actitud de fe grande. ¿Por qué? Hubo enfermos que podían llegar solos, pero algunos que ya no pueden llegar solos. Yo no sé si usted ha venido aquí está enfermo o tiene algo, pero aquí está. El problema es como el paralítico de Betesda, que ese paralítico lo llevaban todos los días, lo agarraban y lo iban a poner a Betesda. Y ahí lo dejaban todo el día, porque un agua se agitaba a cierta hora y el que llegaba primero quedaba sano. Pero ese hombre no lo movía a nadie. Y si nadie lo movía, solo lo llegaban a poner. ¿Cuántos hay que así pasa, hermano? Los llevan al hospital y ahí los dejan abandonados. Pero aquí a Jesús le han llevado un montón. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Todos es un buen poco, ¿no? Porque la gente se reunía para primero enterarse, saber quién era el médico, y el médico era Jesús. Cuando decían, es Jesús, entonces lo traían, porque la fama ya se había divulgado por todos lados, como hoy en día. Dice que, no sé por qué me da risa a mí ciertos anuncios, no sé si peco con eso, pediré perdón, pero el hermano de la iglesia bautista dice, si Jesús no le hace el favor, le devolvemos sus pecados, dice. No sé si lo han oído, y yo me reí cada vez que lo oigo y digo, le devolvemos sus pecados. Pero Jesús siempre perdonaba para sanar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo creo que el Señor predicaba, y cuando veía la actitud de esa gente ahí, era agradable para el Señor. ¿Por qué era agradable? Aquí entra el detalle de la fe. Porque la fe la hemos aprendido, como la Biblia dice, que es la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso no es gran cosa, pues. Porque de repente me encuentro con que no tengo la seguridad. Y de repente me encuentro que no estoy en lo cierto conmigo mismo. Entonces la fe se queda ahí. Por eso es que eso usted lo lee en Hebreos capítulo 11:1, pero luego se va al versículo 6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra es agradar, ¿verdad? A Dios. Porque el que le busca tiene que creer que Dios existe
y que Dios es galardonador de los que le buscan. Palabras claves. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta gente, la fe que tiene, le agradó al Señor. ¿Por qué? Porque imagínense, no fueron a traer el enfermo ahí a la vuelta, ni lo fueron a traer al otro lado del mercado, tal vez más lejos lo fue a traer. Y Jesús los esperó. ¿Por qué? Porque le agradó la fe con la que actuaron, hermanos. Es que esta es la gracia de todo esto, la fe con que actuaron es lo que le agradó al Señor. Yo creo que los esperó un buen rato para que llegaran desde fuera de las colonias. Mira, nosotros abrimos aquí el sábado la consulta médica. A los hermanos que vi aquí, bonitos, hermosos, yo les hago broma y les digo, también que se veía, ¿usted qué hace aquí? ¿Verdad? No vinieron, muchos de ustedes no vinieron, pero está bien, no estaban enfermos. Pero fue una alegría recibir a 200 personas. Se llevaron sus víveres, se llevaron su ropa usada, por supuesto, ¿verdad? Y se llevaron su medicina y su consulta. Y tuvimos hasta electrocardiogramas acá. Pero eso fue alegría, porque nosotros traíamos la ciencia, pero ellos traían la fe. Y es importante esto, hermano, yo lo repito, muchas veces lo repito, el sabio Salomón cuando dijo, buena es la ciencia con herencia para los que ven el sol. Escudo es el dinero a la ciencia para los que pueden. Pero no se olviden de que lo que Dios torció nadie lo puede enderezar. Porque Dios ha hecho todo esto para que al fin de todos nadie crea en otra cosa más que en Dios. Yo eso lo explico siempre porque la fe que se lleva con uno mismo y es propia, es personal. Aunque la fe de otro ayuda también porque está la oración intercesora. Pero el Señor lo que le agradó fue la fe de esa gente que fueron, es Jesús, vamos a traer los enfermos. Y se fueron caravanas de enfermos como la que tuvimos aquí. Algunos no se miraban tan enfermos, pero les dimos vitamina. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Estábamos contentos. ¿Cómo no estaría el Señor y los discípulos que vienen de un trabajal tremendo y ahora el Señor hace otro culto de milagros ahí? Imagínense, hermanos, cómo el Señor trabajaba y ahí está la gente. Entonces, la actitud de ellos también era importante, porque la actitud se la juega todas. ¿Se acuerdan? Solo como ejemplo, aquel paralítico que 4 lo llevaron y lo bajaron por el techo. No se podía entrar, pero la actitud de ellos fue tan positiva que dijeron, allí, que baje este canasto, no sé en qué lo bajaron, el lecho, y que baje justo donde está predicando el Señor y va a ser sano. Claro, creó una polémica, pero fue sano, pero era la fe de ellos, porque el que iba con ellos no sé si llevaba fe, hermano, ni sé si hablaba también, porque no se oye en la Biblia que haya hablado, pero la fe de ellos, porque el Señor así lo dijo, por la fe de ellos. Entonces Jesús se encontraba con la multitud. El versículo 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar. Mire, este es otro tema. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente interesada, la gente que necesita el favor, quiere estar cerca. Quiere estar cerca. Fíjese que no creo yo que usted le llegue donde el médico y le diga, mire, no me toque, pero yo le voy a decir que me duele esto y tengo esto, pero no me toque. Yo no creo que haga eso, hermano. El médico tiene facultad para auscultar y dice, ¿dónde le duele? Ahí le toca. Es médico y tiene que hacerlo. Pero esta gente quería estar cerca de Jesús, entonces le rogaban que déjame siquiera tocar el manto. ¿No les trae memoria esto, lo de la mujer del flujo de sangre? Pero tenía 2 explicaciones. La primera que le puedo explicar es que, primero es fe extrema, una fe extrema, que aunque sea toque el manto, tiene una explicación que no se la voy a dar ahora, pero con solo tocar el borde del manto se consideraban sanos. Eso es fe positiva. Esa es una fe más allá de lo que me puedo imaginar. ¿Por qué? Porque la túnica la lleva el Señor. Entonces, al tocar el manto, había virtud en eso.
Pero muchos querían tocar el manto porque se consideraban indignos, pecadores. Y ese es otro tropiezo. ¿Por qué? Porque en pecado no hay milagro, hermano. En pecado no hay milagro. Por eso es bueno pedir perdón cuando estamos enfermos y decirle: Señor, perdóname, la enfermedad realmente no sé de dónde viene, pero perdóname, porque hay enfermedades, si no me equivoco, la palabra es psicosomática, ¿verdad? Que va a la psiquis y el síntoma viene de la mente, pero también hay enfermedad que viene por ancestros, por herencias. Por eso el médico le pregunta y le dice: ¿y su mamá y su papá padecieron del corazón? Porque usted ha llegado a preguntar de su corazón, ¿verdad? Entonces el médico quiere saber si uno antepasado, pero eso es físico. Pero ¿se acuerdan del ciego? Cuando estaba un ciego de nacimiento, llega el Señor y pasa y lo va a sanar, y los discípulos le dicen: ¿y este está ciego porque pecaron los papás o nació así? ¿Por qué preguntaron eso? Porque hay enfermedades, hermanos, que vienen por herencia de la gente o por maldición antigua. Hay personas que tienen enfermedades malignas, hermanos, y vienen de maldición antigua. Otras es por degeneración de su propio cuerpo. Pero si se investiga, pueden llegar a eso. Y otras que son del diablo. Y aquí es donde ya no les gusta a ustedes, y perdónenme los televidentes, pero debo de explicarlo. Dígame si la enfermedad de Job no era del diablo. Era del diablo. Esta mañana lo explicaba yo aquí en el ayuno. ¿Por qué? Porque él fue el que le puso la sarna, pues. Entonces, hermano, y Job no estaba en pecado. Pero fue una cosa que Dios permitió, porque Dios va a permitir también que pasemos por un desierto. Por eso es que muchos llegaron a ser sanados y otros no. Entonces, algunos que no tocaron o tocaron su manto y no recibieron nada, no llevaban fe, no llevaban buena actitud, no llevaban nada, y sobre todo pecadores. Pero los que decían, aunque sea el manto, Señor, lo que quería decir era: yo estoy pecador, yo no soy digno de que me toque, yo no soy digno de acercarme tanto a ti, pero déjame tocar el manto. Eso es lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, que ella tenía un problema que ella sabía por qué lo tenía, y además de eso se consideraba inmunda. Entonces la gente que se considera inmunda le dice: Señor, aunque sea el manto que te toque. Pero esa es fe pura, es una fe extrema, yo le llamo fe extrema. Entonces, hermano, los que se alejan del milagro son los que dicen que tienen duda. Cuando usted tiene duda, como dice Santiago, cuando pida con fe, no dudando. Porque dice: pida con fe, no dudando. Y yo le explicaba esta mañana, hermano, si no es que esté diciendo el mismo sermón, es diferente, pero fíjese usted cómo actúa la fe. Si yo le explicaba, un niño, el papá que es bueno para dar besos en la mañana, le da un beso a la esposa, un beso a los hijos, a todos los hijos, menos al perro, pero a todos se despide y les da un beso. Pero casi siempre el niño le dice al papá: a mí me pasó, papi, ¿me podés traer un chocolate en la tarde cuando vengas? Y el papi le dice: sí. Y yo pregunto, ¿por qué le dijo sí? Pues sencillamente porque es su hijo. Y no le dijo: si puedo lo voy a hacer, si me acuerdo no, sí. La pregunta mía, si alguien le pide a Dios algo, ¿cree que no se lo va a dar o le va a decir que sí? Y la fe extrema de la inocencia de un niño es la que debe de tener un adulto. La fe extrema de un niño tiene que ser la fe de un adulto, porque ese niño llegó donde otros niños y les dijo: en la tarde voy a comer chocolate. ¿Y por qué? Porque mi papi va a traer. ¿De dónde sacó esa seguridad? De la confianza en el papá. De la confianza en el papá sacó la seguridad que en la tarde estaría comiendo chocolate. Si la fe de esa inocencia se compromete en la realidad y se adelanta, ¿por qué nosotros no?
Esta gente que salió cuando supo que Jesús venía, fueron con fe a traerlo. Si apurate y tráemelo porque aquí está Jesús y lo va a sanar. Esa es fe adelantada, extrema, diría yo. Entonces nosotros tenemos la fe adelantada. En la tarde yo estaré sano, punto. Fe extrema. Y yo decía, siquiera se pudiera inyectar intravenosa, ¿verdad? Pero no se puede. Pero la fe tiene que estar con nosotros en el sí y en el no, tiene que ser positiva, hermano. Él mismo dijo en su palabra, pedid y se os dará, llamad, buscad y hallaréis. Cuando dice pedid y se os dará, lo que está diciendo es que no se lo va a dar el papá o su tío, su hermano, como el niño que le llevaron el chocolate. Es Dios el que se lo está dando. Ese es su papá. A través de eso, si usted le va a pedir a alguien una moneda, no se la va a dar. Pero si se la pide a Dios, ese alguien que no sabe quién es, se la va a dar. Sí, un médico lo va a tocar, lo va a ocultar, pero quien va a hacer la obra es Dios. Entonces ahí están todos los enfermos. Pero Jesús, cuando terminó esto, dice, y le rogaban que dejasen tocar. Muchos tocaron, otros no, y fueron, dice, y quedaron, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Pero mire el versículo 15, dice, en el capítulo 15, mejor dicho, vayámonos al versículo 29, y dice el Señor, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Oiga, hermano, si eso de que venía de caminar sobre el mar y que de darle de comer a 5,000, y aquí más adelantito, si lo seguimos escudriñando, vamos a ver, que dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Le daban la gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasaba aquí, hermano? Que todo aquel que recibe un milagro le tiene que dar la gloria a Dios. Por eso es que la iglesia debe de cultivar el agradecimiento. La iglesia no puede quedarse sin dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Hermano, hermana, mire, esta mañana oímos unos testimonios fantásticos. Yo digo, estos son los testimonios que debemos de escuchar de la gente que recibe del Señor por la oración. Y eso es lo que debemos de oír siempre, hermanos. Quedarse callado es peligroso. Yo diría que no, porque los milagros son para darle la gloria a Dios, amado hermano. Eso que nos quede claro. Mira, esos milagros sobrenaturales que Dios hizo sobre este pueblo en ese tiempo, todavía lo sigue haciendo. Usted tiene que creerlo que todavía lo sigue haciendo, porque hay una profecía dada en Isaías 53, donde dice que cuando Él muriera en la cruz, iba a llevar la enfermedad, y que por su llaga íbamos a ser curados. Y eso está escrito y está ahí clavado en la cruz cuando Cristo muere, que Él se llevó la enfermedad, hermano. Creamos eso porque eso es verdad, pero tenemos que creerlo de una manera sana. Quiero terminar leyéndole lo que dice Juan 12, en el 27. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, le dijo, versículo 28, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Él le dice, Padre, glorifica tu nombre porque mi alma está turbada hasta la muerte, lo que le quiso decir es, Señor, yo he hecho la obra sobre esta tierra, yo he sanado a los enfermos, yo he hecho milagros, yo he hecho sanidades, pero ahora voy a ti, Señor, pero glorifícate con mi muerte, Señor. Cuando le dice eso, le dice el Padre, una voz audible, ya me he glorificado una vez y me volveré a glorificar. Lo que le quiso decir es, yo te puse sobre la tierra, yo te envié como un niño y creciste, te di un ministerio, te di el Espíritu Santo,
te he dado el ministerio completo, lo has cumplido y yo me voy a glorificar, porque cuando tú mueras vas a llevar y cargar el pecado del mundo y todo el pueblo va a ser sano porque tú te vas a llevar la enfermedad y me voy a glorificar resucitándote. Eso es lo que dijo el Padre. Y me volveré a glorificar. Entonces la resurrección de Cristo es para la gloria de Dios, y Cristo está vivo y reina por los siglos. Por eso es que el Señor ha dejado la misión de la iglesia, hermanos, para que prediquemos sanidad divina como doctrina. Tenemos que tenerla, y esa es válida. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice: y sobre los enfermos en el nombre de Jesús impondrán sus manos y estos sanarán, hermanos. Eso, el Señor se fue, pero sigue siendo el Dios de los milagros, sigue siendo el Señor que levanta los cojos, los mudos y a todos los hace hablar, hermano. Mira, qué interesante se vuelve esto. ¿Por qué? Porque el Señor, yo creo y estoy convencido que va a dejar de hacer un milagro cuando se lleva a su iglesia. El último milagro es llevar su iglesia gloriosa hacia los cielos, hermano. Eso es la bendita esperanza. Y mientras tanto, todo lo que puede ocurrir sobre esta tierra, esperémoslo con la fe positiva de que Dios obra en su momento. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias. Tú eres el Dios misericordioso, Señor. El Jesús que por 3 años y medio recorrió los senderos del pueblo para beneficio de ellos mismos, Señor. Leprosos fueron limpiados, ciegos miraron, los cojos anduvieron, los paralíticos caminaron también. Y no hubo nadie, Señor, que de los que te clamó y te buscó se quedara sin milagro. Pero hoy en día, Señor, la iglesia cree esto como algo vigente. Algo vigente porque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se mira. Esa es la fe adelantada de nosotros, creyendo que lo que tú dijiste es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y aquí, Señor, está la clave para nosotros. La oración nuestra tiene que estar clara y positiva. Señor, aquí hay una iglesia que cree, una iglesia, Señor, que está segura de que tú haces milagros. Y yo te pido en esta noche, Señor, que tú aquí a todos los enfermos los sanes. Aquellos que tienen petición por familiares, Padre, sánalos, mi Dios amado. Aquellos que están, Señor, con dudas, quítales las dudas y diles: Señor, por la fe que tú tienes, tú eres sano ahora esta noche.